Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. En el vídeo de hoy voy a hablar sobre el segundo semestre de la UOC, es decir, voy a comentar y voy a hacer una review acerca de las asignaturas que he cursado en este segundo semestre, para que así pues tengáis una ligera idea de cómo son y podáis decidir si las queréis cursar ahora mismo, en el momento que hagáis la matrícula o brevemente, digamos, o si las queréis cursar más adelante, que por lo que sea nos motivan y queréis o preferís hacer otras antes. Entonces, yo realmente las asignaturas que he cursado son las asignaturas que ya recomienda realizar la UOC, que son las siguientes. Serían competencias TIC, fuentes de la información y comunicación, expresión oral y escrita, introducción a las relaciones públicas y teorías de la comunicación. Yo realicé estas 5 asignaturas en los meses desde septiembre de 2021 hasta enero de 2022. Por lo tanto, realmente todo lo que os diga acerca de estas asignaturas van a ser comentarios desde una perspectiva, pues eso, muy reciente, muy novedosa, porque las he cursado hace nada. Empezamos por la primera que he mencionado, que sería competencias TIC. Esta asignatura a mí me gustó, la verdad, o sea, me gustó realizar el trabajo en cuestión que se tenía que hacer, pero sí que no me gustó cómo estaba enfocada o cómo se tenía que realizar en sí. Entonces, bueno, os voy a detallar más acerca de ello. Lo que yo tuve que realizar en esta asignatura fue un documental. Este documental tenía que seguir una premisa que nos facilitaba el profesorado y a partir de esa premisa teníamos que hacer una temática, pues teniendo en cuenta esa premisa en cuestión. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi semestre, en el semestre que he cursado, teníamos que hacer un documental teniendo en cuenta la perspectiva de género y a partir de ahí pues podíamos elegir el tema que queríamos. Es decir, ya teníamos libre albedrío en ese aspecto. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, el grupo con el que yo realicé este trabajo, la temática que elegimos en cuestión fue la mujer como corresponsal de guerra. Entonces, por una parte, pues teníamos en cuenta esa perspectiva de género que nos pedía el profesorado y a la vez pues hicimos un tema en cuestión que nos parecía muy interesante y que a todos pues nos movió mucho a la hora de pues investigar, de saber más y de que realizar un trabajo pues óptimo y correcto. Es lo que os digo, para mí, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, realmente no me ha ido tan mal esta asignatura, o sea, todo lo contrario, me ha ido estupendamente, porque a la hora de elegir a los compañeros para poder realizar este documental, la verdad que me fue muy sencillo, muy fácil y rápido, y estoy muy satisfecha con esa elección, ya que todos los integrantes de mi equipo fueron personas estupendas, personas trabajadoras, personas con muchas ideas o con, digamos, experiencia en el sector. Por lo tanto, fue sencillo, fue muy cómodo el hecho de realizar este trabajo con esas personas. Pero sí que es cierto que, bajo mi punto de vista, depende un poco del azar. Es decir, tú, por norma general, en la UOC no conoces a los demás compañeros. Sí que también he de decir que nos hacían hacer una presentación en el inicio de esta asignatura de pues cada uno de nosotros para así pues podernos conocer un poco mejor, pero yo creo que no es suficiente a la hora de pues saber cómo va a trabajar esa persona, ¿no? Realmente no la conoces 100%. Por lo tanto, sí que sirvió más o menos esa presentación que hicimos cada uno, pero no del todo, porque nos podía haber salido rana, entre comillas, y que alguno pues no trabajara suficientemente bien, o no nos gustara cómo trabajara, o cualquier cosa, y que hubiera pues hecho mucho más lento el proceso y el trabajo. La verdad que creo que no tengo nada más que añadir en torno a esta asignatura. Resumidamente es eso, tendréis que crear un equipo, en ese equipo tendréis que elegir la temática en cuestión que queréis desarrollar para poder hacer el documental y luego pues a partir de ahí elegiréis el nombre del grupo en cuestión, ¿no? De ese grupo que habéis formado. Luego también consensuaréis pues reglas a la hora de comunicaros para poder desarrollar ese documental. También pues cómo realizaréis ese documental en sí, es decir, pautar pues las fechas de entrega en un calendario. Luego pues también tendréis que hacer el guión de ese documental, tendréis que producir luego a nivel visual todo ese guión, ¿no? Que habéis desarrollado en escrito y ya está. Y a partir de ahí luego ya, una vez que hayáis desarrollado toda esa maquetación como tal, se juntará todo, será una postproducción con todo ese material que habéis desarrollado cada uno de los integrantes del grupo y a partir de ahí pues ya tendréis el documental. Vale, sigamos con la siguiente asignatura, que sería fuentes de la información y comunicación. Esta asignatura a mí pues me ha dejado un sabor agridulce, porque a mí no me gustó desde el principio, pero he de decir que me ha servido o me ha sido útil a la hora de pues luego ya realizar otros trabajos o a la hora de afrontar, digamos, esta carrera como tal, porque seguro que todas esas herramientas que he aprendido las utilizaré en otras asignaturas. Por lo tanto, sí que es verdad que es eso, que no me gustó, pero en verdad pues me ha servido mucho. Esta asignatura realmente os va a servir para eso,
para poder tener ciertas herramientas, ciertas habilidades a la hora de buscar información y pues eso, que esa información la encontréis rápidamente o que sepáis qué códigos tenéis que poner para poder encontrar la información en cuestión. Es decir, es pues búsqueda de información como tal y aprender a buscar información. Es así de simple. La verdad que no tiene más misterio. Las PECs, los trabajos digamos en sí que se tienen que realizar a lo largo del semestre, se basan en eso, en aprender pues cómo buscar información, aprender las herramientas que te pueden servir a la hora de buscar esa información y pues cómo utilizarlas y cómo manejarlas. Sería eso. Vale, seguimos con la siguiente asignatura, que sería expresión oral y escrita. Esta asignatura realmente sería lo que viene siendo la creación de contenido o la creación de textos a la hora de exponerlo delante de gente o delante de personas que te estén viendo. A mí esta asignatura me gusta compararla con lo que viene siendo la creación de contenido en YouTube, porque es bastante parecido. O sea, no se basa en eso, no se basa en crear contenido para YouTube, pero sí que es muy similar a cuando quieres crear contenido en YouTube. Lo que vas a hacer en esa asignatura es pues crear guiones para poder luego expresarte de una manera fácil, de una manera ya que tú ya sepas lo que tienes que decir en ese discurso y digamos también cómo desarrollar esa comunicación para que se entienda, también para que no se te vea de forma rígida, ¿no? Sino que se te vea de forma fluida. Es decir, todo lo que viene siendo una buena comunicación, un buen desarrollo de esa comunicación y una buena expresión es lo que vas a realizar durante esa asignatura. En esta asignatura, como he comentado, lo que vas a realizar son guiones en cuanto a pues lo que vas a decir o lo que quieres exponer en la comunicación que tengas que hacer. También vas a saber cómo grabarte, cómo gesticular, cómo hacer los movimientos de las manos, cómo mirar a la cámara, cómo pues ponerte a nivel pues físico, digamos todos esos aspectos. Y luego también pues vas a aprender a memorizar como tal, que no es memorizar en sí pues un texto, sino que vas a aprender a cómo memorizar esas palabras clave que van saliendo en el texto para que así pues puedas hacerlo de una manera fluida, pero a la vez también tengas muy claro qué vas a hablar o cómo lo vas a comunicar. Por lo tanto, realmente se basa en eso. En esta asignatura que ahora voy a comentar, que es Introducción a las Relaciones Públicas, bajo mi punto de vista sí que pues no es que no me gustara, pero yo considero que no me voy a enfocar en esa rama, en la de Relaciones Públicas. Por lo tanto, la opinión va a ser muy subjetiva. Es decir, quizá tú la cursas y a ti te encanta porque tú te quieres dedicar a las relaciones públicas, pero yo personalmente no me quiero dedicar como tal, entonces pues no me hizo mucha gracia como tal, no me hizo especial gracia por eso, porque los trabajos pues sí que es verdad que te introducen bastante en las relaciones públicas y es curioso de ver también desde ese punto, ¿no? Desde el punto desde dentro, digamos, pero pues a mí no, ni fu ni fa. Entonces, en esta asignatura pues las estrategias de las relaciones públicas, cómo son, pues si ciertos gobiernos realizan estrategias de relaciones públicas o son propaganda o son otra cosa distinta. Digamos, analizar un poco todo eso, ¿no? Lo que viene siendo las relaciones públicas en sí, saber el origen, saber cómo empezó esas relaciones públicas, también saber cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia y luego también pues vas a aprender a poner en práctica una estrategia de relaciones públicas y a saber cómo funcionan las relaciones públicas en cuestión. Es una asignatura, pues eso, interesante, porque sí que es verdad que aprendes mucho en cuanto a relaciones públicas, obviamente, para no aprender, pero por otra parte es lo que he comentado, a mí no me fascinó por eso. El último trabajo en cuestión sí que me gustó bastante. Ese trabajo iba sobre cómo hacer una estrategia de relaciones públicas, es decir, tenías que poner una meta para esa estrategia de relaciones públicas, tenías que poner objetivos, tenías que desarrollar también cómo se iban a realizar esos objetivos y nada, pues lo que viene siendo eso, un plan de relaciones públicas como tal. A mí eso, pues la verdad que me pareció muy entretenido y al ser práctico sé que no se me hizo tan pesado porque no tenías que leer pues tanta información, me pareció bastante ameno y a la vez también me pareció interesante porque pues, o sea, ya os digo, a mí me gustó. O sea, me pareció chulo pues ponerlo en práctica y hacerlo y que fuera más pues eso, ¿no? De cómo lo harías tú, si quisieras hacer esa estrategia o ese plan de relaciones públicas, qué objetivos harías, qué metas, no sé, pues no es subjetivo porque obviamente tienes que seguir unas pautas, pero sí que me pareció como más personal y como más entretenido, digámoslo de esta forma. Para acabar este vídeo y esta review, la última asignatura que vamos a comentar es la de Teorías de la Comunicación. Esta asignatura me tiene un poco dividida, porque sí que es verdad que me gustó, pero había momentos que pues se me hacía bastante pesado.
se me hacía pues poco ameno. Entonces nada, esta asignatura está bastante enfocada a lo que viene siendo pues la psicología de la comunicación o pues sería eso, cómo entender la comunicación desde el origen. Como su propio nombre indica, son teorías de la comunicación y esas teorías se han ido desarrollando a lo largo de la historia, desde los griegos, digamos, hasta la actualidad. Entonces, es interesante por eso, porque conoces bien cómo se ha desarrollado esa comunicación, cómo se ha entendido desde el inicio, qué cosas compartimos con esas personas que desarrollaron, pues eso, esa comunicación como tal, o esa perspectiva, o esas ideas de la comunicación. A mí hay algunos trabajos que me gustaron más y otros trabajos que me gustaron menos, dependiendo de la teoría y de la perspectiva de comunicación que estuviéramos estudiando en ese momento. Hay bastantes teorías y perspectivas de la comunicación. Entonces, claro, hay algunas que, pues ya os digo, a mí me parecieron muy curiosas y otras que ni fu ni fa, que pues sí, o sea, me pareció chulo, pero el trabajo pues a lo mejor me pareció un poco pesado, o el hecho de investigar sobre eso pues tampoco me pareció muy interesante, entonces pues nada, pues no... Ya os digo, tenía como ese rifirrafe, ¿no? De que a veces pues me gustaba y a veces pues no tanto. Son opiniones que cada uno tiene y al final pues a lo mejor para ti te parece una asignatura fascinante. Ya os digo, yo me he encontrado en la carrera pues asignaturas que a mí me han parecido poco agradables, por decirlo de alguna forma, y otros compañeros les ha parecido pues lo más. Esto cada uno pues tiene la opinión que tiene. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en esos trabajos, por ejemplo, uno de los trabajos que realicé, que creo que fue el primero, tenía que debatir con otros compañeros en el foro virtual sobre la retórica antigua. Y teníamos que debatir sobre cosas que mencionaba esa retórica antigua como tal. Pues sí que es verdad que me pareció interesante porque el hecho de debatir, el hecho de ver otras opiniones y otros puntos de vista, pues sí que a mí me pareció muy curioso. Entonces pues a mí pues me pareció muy guay y lo disfruté. Luego hay otras que a lo mejor eran pues más sobre investigar ciertas teorías, analizarlas si a día de hoy en la sociedad actual se siguen desarrollando esas teorías, cómo se relacionan esas teorías, no sé, un poco más pues lo que viene siendo teoría en sí, ¿no? Tiene una parte práctica, pero es muy teórica esa parte práctica, es muy de pues saber lo que te dicen los módulos y llevarlo a esa parte práctica en cuestión. Entonces nada, habían algunos trabajos que sí, otros trabajos que no. Creo que ha sido un 50-50, plan, la mitad de los trabajos, o sea, a lo mejor 2 trabajos del semestre me gustaron y los otros 2, que en total pues fueron 4, pues no me gustaron tanto. Entonces, nada. Esa es mi opinión y mi punto de vista. Y nada, esto sería todo en cuanto pues eso, a esta review y a los aspectos que yo considero importantes a la hora de realizar o cursar estas asignaturas que he comentado. Entonces, yo espero que las disfrutes mucho, que también si tienes otra idea distinta a mí o si quieres opinar acerca de estas asignaturas porque ya las has cursado, puedes dejarlo en los comentarios y así pues también debatimos un poco sobre ello. Y nada, pues espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido. Ya sabes que para poder apoyarme puedes hacerlo a través de una suscripción, un comentario o un like. Y nada, eso es todo. Espero verte en el siguiente vídeo y te mando un saludo muy fuerte. ¡Chao!